Es un gusto saludarles en este su programa Nada del Humano Me es Ajeno. Nuevamente tengo como invitado al manager financiero José Luis Recendis, quien nos hace el favor de acompañarnos este día para tratar un tema pues importante que yo creo que sí debería de difundirse un poco más para que nosotros como, digamos, personas comunes, por decirlo así, podamos entender más estos procesos de globalización en un contexto en donde se está llevando a cabo una guerra y también en donde hay muy fuertes señalamientos o rumores o teorías del fin de la globalización o del neoliberalismo. Pero antes, saludo con mucho gusto a José Luis Recendis desde Maryland, Estados Unidos. Hola Maru, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar nuevamente contigo. Un saludo a tu audiencia. Encantado de estar aquí, de poder participar de tus siempre amenas charlas. Y un saludo nuevamente para las personas que nos sintonizan, que regresan. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Así es, desde el tiempo, el momento, el lugar y el espacio en donde pues quieran sintonizarnos, quieran vernos, quieran apretar el botón del clic. Luis, pues algunos especialistas económicos en el contexto geopolítico hablan de que el mundo se dirige hacia un nuevo orden mundial. Es un tema, como tú comentabas hace un momento, antes de que entráramos al aire, muy interesante. ¿Qué es lo que tú opinas o es lo que sabes al respecto? Sobre todo porque tú te manejas en ese mundo financiero, en ese mundo de procesos, en ese mundo de empresas, en donde asesoras y tienes a tu gente bajo tu mando y que, bueno, lo viven día a día en un país desarrollado que se ha caracterizado por tener pues la supremacía o haber tenido la supremacía durante muchas décadas. Sí, Maru, como te mencionaba, es un tema no difícil, sino que es como un monstruo de mil cabezas. No creo yo que haya una persona que se jacte de ser especialista, porque no es una ciencia exacta. Sí, hay personas muy buenas, inteligentes, muy capaces, pero desafortunadamente son demasiados gobiernos, son demasiados países, son demasiadas tendencias, eh, ideologías, religiones, todo lo que influye dentro de la sociedad como tal, que hablar de una globalización, en realidad solamente hablamos de algo muy, muy pequeño al respecto de lo que conlleva esta sociedad de cambio por generaciones ya, bueno, tal vez no generaciones, décadas, ha estado experimentando estos tipos de cambios, ¿no? Eh, por ejemplo, tú mencionas globalización. ¿Qué se entiende por globalización? La globalización es la facultad que tiene el capital, el negocio o los individuos de tener un alcance más allá de su región, de su estado, de su país inclusive, traspasa fronteras, traspasa continentes y puede principalmente ahora con la tecnología en 30 segundos estar presente en Japón o en China. Tiene presencia. Entonces, qué es esa globalización, perdón, dentro de los negocios? Pues precisamente eso. Eh, ya no solamente nos dedicamos a la producción de bienes y de servicios ni a esa oferta, sino que tenemos como mercado cualquier persona, eh, individuo, ente que vive en este planeta Tierra. Entonces, esa es la parte comercial de la globalización. ¿De qué manera influye en los gobiernos? Pues precisamente porque por muchas décadas, una palabra que ha sonado últimamente, porque creo que está pereciendo,
hablando del neoliberalismo, tiene mucho que ver con esta globalización, porque en el momento que se implementó el sistema neoliberal eh, como régimen mayoritario en los gobiernos, eh, empujaron muy duro por esa globalización, porque para resumir en palabras muy sencillas y cortas qué es la filosofía neoliberal, eh, es la prevalencia del capital sobre los individuos o la población, lo que quiere decir que todos los gobiernos estuvieron trabajando en formular leyes, en establecer condiciones para ayudar a esas personas de esos capitales a precisamente lograr lo que estamos hablando, extenderse a un territorio global. Entonces, tiene su aspecto positivo porque es innegable decir que no tiene un aspecto positivo, pero seguimos siendo personas y todo el mundo ha escuchado hablar de los 7 pecados capitales, ¿verdad? Uno de los 7 pecados capitales es la avaricia. Es naturaleza de las personas que tienden a sobrepasar sus límites, a sobrepasar, a dejarse llevar. Entonces, ¿qué sucedió por varios años, por varias décadas? Pues precisamente eso, que los capitales crecían y la población no podía crecer, Se crecía en número, pero no empobreció, en calidad de vida, se no en calidad de empobreció. vida, no en servicios, no en educación, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al punto de la globalización, ¿qué tiene que ver esa globalización con ese sistema neoliberal? Pues precisamente que ese era su estandarte. Ellos le vendían la idea a los gobiernos, como los países nuestros, como México, Latinoamérica, países en desarrollo, les vendían la idea de que si participaban de ese sistema, podían entrar en competencia en ese mercado y podían tener acceso a diferentes beneficios de ese mercado, que son préstamos, eh, facilidades de adquirir Inversiones. masivamente inversiones, atraer inversiones. ¿Por qué? Pues precisamente porque estamos hablando que solamente un porcentaje muy pequeño de las personas y de esas personas que controlaban los capitales, pues obviamente se querían extender como tumor por todo el planeta, ¿no? Entonces de ahí nace y de ahí viene la globalización. Oye, Luis, pero precisamente, digamos, la pregunta también, o la charla, está encaminada en torno a que digamos, que ahora precisamente en el contexto de la guerra que está llevándose a cabo entre Ucrania y Rusia, pues en realidad un poco el trasfondo es el establecer un nuevo orden mundial y la lucha de poderes entre los aliados de Estados Unidos, que es la OTAN, y y por otra parte Rusia con sus aliados que son China, India, y también los árabes. Entonces, ¿tú sí consideras que pudiera haber digamos, un camino que nos conduzca hacia ese nuevo orden mundial en el que se habla de que, por ejemplo, ahorita Rusia pues está estableciendo ciertos criterios en torno a que, por ejemplo, el petróleo se lo tienen que pagar en su moneda, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, se salió también de la Unión Económica Europea para nuevamente, antes cada quien comercializaba o hacía negocios en su propia moneda, ¿no? De este lado, por ejemplo, los Estados Unidos, pues obviamente el dólar, llegó un momento en que todas las transacciones se siguen haciendo en la mayoría de los casos en dólares. Sí habrá un nuevo orden mundial, Luis. Sí debemos esperar eso la población. ¿Y qué significaría esto? Haciendo un poco alusión o remembranza a las teorías que, pues, uno de los especialistas en geopolítica más connotados en México es precisamente el doctor Jalife, que yo creo que nuestro auditorio sí lo conoce, o si no lo conocen es un especialista de la UNAM.
¿Cómo ves? Ok. El doctor Jalife es una persona que yo también sigo muy de cerca y admiro profundamente. Creo que es una persona muy objetiva en sus análisis. Eh, desde mi perspectiva terrenal, es una persona que tiene mucha credibilidad. Creo que fue en el año 2007, él escribió un libro Sí, que se llamaba, o que se llama, Hacia la desglobalización, así donde es. precisamente Él la toca todos predijo de estos alguna temas, manera, ¿no? donde precisamente él tocaba todos estos temas, donde él hablaba precisamente de cómo eventualmente esa burbuja que estaba creciendo de la globalización iba a reventar. ¿Por qué? Pues precisamente porque iba a llegar el momento en el que ya no iba a tener a quién más seguir explotando. Y lo más importante, las potencias emergentes que se le llaman en el mundo de la macroeconomía, como Rusia, India, China, Brasil, México, inclusive está como una potencia emergente, una economía emergente, perdón, se le llama. En este momento están compitiendo contra un grupo que es el G7, que son los países del primer mundo, que es Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania. ¿Por qué? ¿Por qué están compitiendo? Lo que está sucediendo en este momento al respecto de la guerra en Rusia con Ucrania, independientemente de las razones nacionalistas, territoriales, religiosas, de cultura, que pueden tener para sostener, para tener y sostener esta guerra, De soberanía. y exactamente, las implicaciones comerciales, las repercusiones que tiene en el contexto internacional son sin precedentes para comenzar. ¿Por qué? Eh, si se han dado cuenta en las últimas noticias, en las últimas semanas, eh, Estados Unidos empuja a los países del G7 precisamente, o de la OTAN, en inglés es NATO, los está empujando precisamente a que pongan sanciones y más sanciones y más sanciones a Rusia como un método para volverlo a traer hacia, no, aquí formadito, aquí no te mueves. ¿Por qué? Porque están apostando por el status quo. El status quo es la manera tradicional, como se hacen las cosas, porque eso es lo que me beneficia, no me importa que a ti no, porque yo voy a cuidar mis intereses. ¿Por qué? Haciendo un análisis precisamente de la lectura que hace el doctor Jalife, de dónde comienza la debacle de los Estados Unidos, tenemos que remontarnos un poco a la guerra de Irak. Cuando ellos no pueden tener acceso al petróleo de Irak, que es lo que ellos apostaban, a cualquier país donde ellos vayan, lo primero que buscan es tener el beneficio principalmente de la guerra y segundo del petróleo. En Irak no lo pudieron hacer. ¿Qué quiere decir? Que Irak no se dio por vencido, de alguna manera pudo salvar su producción petrolera, y eso dejó muy mal parado a Estados Unidos en términos energéticos, en términos de Oye, economía. perdón que te interrumpa. ¿Y eso fue en la época de qué presidente? ¿Desde cuándo? ¿Es Eh, es, Bush? Estamos hablando desde finales de Bush, De todo Bush el periodo de Obama. y Obama. Estamos hablando del 2005, 2006, cuando estaba lo más fuerte de la guerra de Irak, hasta que se fueron, Ujú. es, cuando estaba Obama, cuando retiró las tropas. Bueno, pero una vez más, ese es el contexto de dónde empieza todo estira y afloja en la economía. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al no poder tener lo que quería, en términos económicos, financieros, de capital, etcétera, etcétera, tuvo que comenzar a ver hacia dónde. El hecho está que después se puede meter a Afganistán. ¿Para qué? Precisamente para poder tener otra guerrita, de donde seguir vendiendo armas y poder mantenerse. Entonces, pero cuando llega el presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos, de cierta manera inició un movimiento similar,
a lo que existe en México en este momento, que es un gobierno nacionalista. Y ese no es un término que yo utilice ligeramente o a la ligera, es un término que utiliza mucho el doctor Jalife precisamente para eh, Explicar o que demostrar nosotros o entendamos, explicar ¿no? Que exactamente cuál es la el amor, perspectiva del digamos, por gobierno. la tierra donde naciste, ¿no? Así como tú das como esa identificación de la patria, de la madre patria, de la querencia en todos los ámbitos. O sea, como dicen por ahí, México para los mexicanos, Estados Unidos para los norteamericanos y etcétera, etcétera, ¿no? Es como una cuestión muy profunda, ¿no? Sí, claro, porque tenemos que entender una cosa que es eh, muy sencilla de decir, muy compleja de entender y a cierto punto difícil de entender, pero los gobiernos no representan necesariamente el sentir del pueblo. Hay muchas cosas que uno como pueblo no entiende al respecto de cómo se manejan las cosas allá afuera, al respecto de la economía. Uno simplemente vive y se da cuenta que de repente ya no le alcanzó para comprar su mandado cuando hace un mes sí le alcanzaba, para comprar sus cosas en la tienda. Eh, Pero y nos ahí está la decías de cosa, ¿no? Trump a la llegada al poder y en relación al nacionalismo, igual que, digamos, como se está. Exactamente, ¿por qué? Porque si se recuerdan, él inició una guerra con China. Eh, Google, Apple, tuvieron caídas gigantescas en la bolsa de valores precisamente por esa inestabilidad. Desde ahí, una vez más, ya seguía el proceso de ese estilo y afloja. Ya, al decir que los gobiernos son nacionalistas, así como tú lo comentabas, era precisamente porque ya no se estaba privilegiando el capital sobre la globalización, sino se estaba privilegiando el capital para satisfacer las necesidades primero del país. Eso es lo que es un gobierno nacionalista, que quiere decir, todos tenemos que estar bien, pero no puedo ayudar a que los demás estén bien sin que mi país primero esté bien. Entonces, China, obviamente Rusia, Estados Unidos, México con el presidente Obrador, podemos decir que el presidente Obrador tiene un sentido nacionalista diagonal humanista o social al respecto de su gobierno, pero sigue privilegiando el país primero por encima de cualquier otra consideración. ¿Por qué? Precisamente porque él se dio cuenta y se da cuenta, es una persona muy inteligente de qué es lo que ha estado sucediendo precisamente con los Estados Unidos. Entonces, fue un poco turbulento la etapa de Trump. Cuando pierde Trump la presidencia porque no pudo reelegirse, se rompe de cierta manera esa continuidad del plan que él tenía. Entonces llega Biden a la presidencia a salvar al país, llega a deshacer todo lo que el presidente Trump había hecho y se da cuenta de que los demás potencias en desarrollo, China ya no era esa perita en dulce, ya habían despertado, habían desarrollado tecnológicamente y no solamente eso. En México es muy sonado, por ejemplo, al respecto de la deuda externa del gobierno de México, del país, que si debemos tantos billones de dólares, etcétera, etcétera. Estados Unidos debe muchísimo dinero a China. China es el principal acreedor de los Estados Unidos. Que si China vendiera todos los bonos que tiene de los Estados Unidos, que obviamente no lo puede hacer por los contratos que existen, Estados Unidos se puede a la quiebra porque no pudiera pagarlos. La deuda interna y la deuda externa de los Estados Unidos es gigantesca. Por eso es que tienen que mantenerse de ese tipo de ejercicios, de llevar guerra, de buscar recursos, Negocios, generar ganancias de otros lados. ganancias de otro tipo. Entonces, no sé si eso ponga el contexto de qué es la globalización, de qué Y que manera además, es que y yo creo que ahí, digamos, en el análisis un poco más profundo, ahí entonces estaría respondiendo a nuestra pregunta de que yo creo que va encaminado hacia eso, ¿no? Sobre todo también exactamente. porque en este sentido, también apenas leía
que los bonos del presidente Biden han bajado tremendamente, es decir, digamos, esa política que está implementando realmente los estadounidenses no la están viendo con buenos ojos. Es algo que también es un problema para un líder, para alguien que quiere a lo mejor continuar por una línea y que, bueno, si tiene aliados, pero al mismo tiempo, tú mismo lo decías, ellos apostaban a que China iba a ser neutral en esta guerra. Y no está siendo así, están apoyando a Rusia y eso habla por sí solo, ¿no? De toda esta coyuntura que se va a dar y que al final yo creo que, pues, digo, no creo que, digamos, sea ganar, ganar, pero digamos que a cada quien va a poner en su contexto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Cada Sí, quien, según las previsiones, según la visión que tenga, va, pues ahora sí que a tener esos resultados que yo creo que no, pues nadie se lo espera o nadie se lo esperaría y que necesitamos, digamos, como población, pues sí estar muy atentos porque pues sí nos afecta, ¿no? En la cuestión económica y sobre todo este programa lo estamos enfocando, bueno, a mí me gustaría que lo enfocaras más bien en torno a cómo se estaría dando este marketing, o sea, cómo podemos nosotros, ciudadanos comunes y corrientes, que tenemos algún negocio, poder utilizar esta herramienta en este contexto, porque son procesos, digamos, no va a ser de hoy para mañana, en un año, en dos, sino a lo mejor 5, 10, 15 años en este proceso, Luis. ok. Sí, mira, tus comentarios son muy acertados al respecto de cuál es el desenlace inmediato o a corto plazo de todo eso que está sucediendo, que es un reacomodo de economías globales donde cada país va a estar apostando por prevalecer primero como país y después como integrante de una comunidad internacional. Las alianzas entre países van a ser críticas, así como en este momento está los Estados Unidos con Canadá y México en un tratado de libre comercio. En este momento Marcelo Ebrard está en el Medio Oriente, precisamente haciendo exactamente lo mismo, buscando alianzas estratégicas de inversión para que vengan a México precisamente para poder expandirse. ¿Qué quiere decir? Que la globalización no necesariamente es algo negativo. Ahora, ¿de qué manera eso impacta a las personas que tienen un negocio modesto, pequeño, mediano grande o tirándole ya grande? Eh, Muchas cosas, principalmente con respecto a las tendencias. En este momento, lo peor que puede hacer una persona que tiene un negocio es al respecto de cómo presenta su negocio en términos de mercadotecnia, es dejarse llevar por las tendencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, poner esa banderita de Ucrania en su perfil, no sabemos si en 2 semanas va a destaparse una coladera de sociedad y nos tenemos que tragar ese apoyo a cómo vamos a quedar. Entonces, yo pienso que un negocio se presenta como una persona. Una persona debe de estar centrada en sus principios, en su carácter, en sus valores, y un negocio debe de tener esa misma identidad. Y esa identidad es la que proyecta a través de su mercadeo, de su marketing, cómo se presenta ante la sociedad. Entonces, la primera recomendación sería no dejarse llevar por las tendencias al respecto ahora sí que ser como es México, un país neutral, todos son bienvenidos, tenemos una palabra de aliento para todos, pero no estamos aquí para juzgar a nadie. Y como negocio es exactamente igual. ¿Por qué? Porque no podemos decir, por ejemplo, un ejemplo muy tácito que puedo poner en este momento es lo que está sucediendo con el aeropuerto Felipe Ángeles. El presidente utilizó dos palabras que para mí son un mundo de contexto de lo que está haciendo y haciendo él.
y ella hablaba de la democratización de los viajes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por primera vez en muchísimos años se está pensando que la manera de viajar, de transportarse y de comunicarse esté al alcance de todas las personas. Entonces, nosotros como negocio mantenemos esa identidad, seguimos ese mismo lineamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente mantenernos sobre esa línea porque las personas que están en contra de eso, como lo que comentaba del aeropuerto, comenzó a destapar una serie de situaciones muy desagradables con personas racistas, clasistas, que simplemente surgieron y salieron con un comentario muy desafinado y muy desafortunado. Entonces, no queremos eso como negocio. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar esa proyección que tenemos primero en nuestra, si queremos verlo de esa manera, primero en nuestra calle, en nuestra colonia, en nuestra ciudad, y no sabemos hasta dónde puede llegar el negocio que tengamos. Entonces, yo no voy a venderle solamente a las personas que yo le quiera vender. Esos eran los años 50, 60, cuando uno podía decirle a una persona por su complexión, por su color de piel, que no le iban a dar servicio. Por Dios, estamos en casi en la mitad del siglo XXI. Y ese tipo de cosas no deberían de ser más. Esa identidad es muy importante para los negocios. Esa proyección del marketing debería de ser. ¿Por qué? Porque la facilidad para poder seguir llegando a todos los países en el extranjero y poder seguir haciendo uso de esa globalización, eso no se va a acabar, porque no se va a acabar la tecnología. No pueden cerrar la comunicación del Internet, no pueden cerrar lo que ya existe, que se puede utilizar de una manera positiva. Esa parte de la globalización no es mala, es muy buena. Entonces, ¿cómo quiero que me conozcan allá afuera? ¿Cómo queremos que nos conozcan como sociedad al respecto de una economía, de una sociedad mercantil, de una sociedad empresarial? ¿Cuáles son los valores que proyectamos? Entonces, yo pienso que esa es la repercusión de lo que está pasando tiene, y yo pienso que esa sería la manera más inteligente de mantenerse uno vigente, seguro, eh, y proteger la inversión que uno tiene al respecto de su negocio. No dejarse llevar por la moda de lo que está pasando o lo que está sucediendo afuera solamente porque los demás lo están haciendo. No sé si es más o menos lo que Sí, tenías en sí, mente. sí, claro. Ahora sí que fuiste muy objetivo en el sentido de que, a ver, eres una persona de negocios, no puedes juzgar a nadie, no puedes, digamos, prejuzgar o pelearte con nadie porque no sabes si tu próximo cliente vive en Ucrania o vive en China o vive en Estados Unidos y mientras ellos están en conflicto, pues esa es otra situación, ¿no? Finalmente. Claro, Que sí impacta, pero al final del día, creo que esa visión deberíamos de tenerlo no solo al exterior, sino al interior. Es como, digamos, yo escuchaba apenas unos especialistas en relación precisamente a lo del Naim y, perdón, bueno, al aeropuerto Felipe Ángeles, y ellos decían que, bueno, que en primer lugar, el hecho de que el presidente que el simbolismo en sí era el hecho de que, bueno, el presidente había cumplido en tiempo y forma porque tenía la palabra empeñada, pero que además, digamos que fue el mensaje claro para sus, digamos, detractores, opositores o quienes prácticamente le han generado y han tenido una guerra una campaña de desprestigio, etcétera, hacia su gobierno, para mandarles el mensaje muy claro de que quienes están conmigo son el pueblo y el ejército. Pero bueno, analizando y diciendo, bueno, al final yo creo que qué bueno que en un momento dado pues les mande ese mensaje, porque por decirlo así, o sea, yo en mi humilde opinión, como una ciudadana común, yo creo que debemos dejar a un lado esos prejuicios, esas situaciones de denostación, porque
¿Te vas a ir a vivir a otro lado aunque tengas millones de pesos? No lo vas a hacer. Finalmente tus hijos o tus nietos van a tener o viven acá. Entonces, esas situaciones de desprecio hacia el otro porque no hace o no dice como yo pienso, creo que ya de verdad no abonan y no nos conviene a nadie. Completamente de acuerdo contigo, Maru. Eh, Al respecto de la posición del presidente y la declaración que tiene su accionar y las acciones que completa, la forma como habla, precisamente hablando de la inauguración bueno, no inauguración, de la entrega del aeropuerto. Eh, yo pienso que es muy atinado tu comentario. Tiene que ver con la congruencia. Uno no puede decir que es algo y cuando llega el momento de demostrarlo, ay, es que no se pudo, ay, es que no me alcanzó, ay, es que no me ayudaron, es que otra persona es responsable. Eso nos puede suceder a todas las personas. No necesariamente tenemos que ser presidentes de un país para tener compromisos. Si tenemos un negocio donde tenemos uno o dos empleados, tenemos una responsabilidad. Hace un momento, regresando un poco a lo que hablábamos hace un momento del contexto de cómo un mal accionar dentro de un negocio no puede ser o se puede convertir en algo negativo. Imagínense que como está la tecnología, en este momento tenemos un negocio, está, estamos tratando de X manera negativa a una persona, no sabemos si la persona de atrás está grabando todo y lo está transmitiendo. ¿Qué va a pasar si todo el mundo sabe lo mala persona, por no decir otra palabra, o otras palabras, somos con respecto de lo que se supone deberíamos de hacer? Creo que esa es la congruencia que tiene el presidente en este momento. Cuando él todo el tiempo habla de no somos iguales, él no se refiere a que tiene respuesta a todos los problemas. Él lo que quiere decir es de que si dice que va a hacer algo, no es porque lo vaya a hacer, es porque lo está haciendo y es porque está poniendo todo su empeño para que sea como dice que debe de ser o como cree que debe de ser. Se puede equivocar, por ser presidente no deja de ser humano. Yo no conozco un solo ser humano que sea perfecto. Yo no quiero ni aspiro a tener como presidente a una persona perfecta. Yo aspiro a tener a una persona que tenga sensibilidad, que tenga un Sentimientos. nivel de entendimiento con respecto a las necesidades. Por ese lado, déjame comentarte una anécdota así muy pequeñita. En uno de mis viajes a mi ranchito a Guanajuato, una vez conversaba con uno de mis amigos, él en ese entonces era el director de desarrollo social del municipio. Y yo le preguntaba, pues, pues qué bien, quiere decir que puedes generar eh, programas y puedes bajar recursos de la federación y del estado para las necesidades del pueblo. Y me dice, no, yo solamente me dedico a distribuir programas sociales. Estamos hablando por allá del 2009, 2010. Y entonces yo le digo, entonces tú no generas programas, tú no bajas recursos de nada. No, pero entonces tú no eres director de nada, tú eres un mandadero, porque solamente te mandan a ver y entrega. Esa es la diferencia entre una persona que tiene la intención. Yo le decía, ¿quién más va a saber cuál es la necesidad de tu pueblo que tú que vienes aquí y vienes a entregar un programa de una persona que está en un escritorio firmando papeles que jamás y nunca ha estado aquí? Burocracia. Es Luis, incongruente. es incongruencia total, ¿no? Y eso es Claro. lo que necesitamos reflexionar todos los seres humanos desde el ámbito y la trinchera en que nos encontremos. Luis, pues una última reflexión muy pequeña porque sabes que el tiempo ya se concluyó, una reflexión, no sé, en un minuto Mira, yo en pienso torno a esto. sí, mira, yo pienso que para empezar, lo último que debemos de hacer es entrar en pánico. Estamos muy lejos, no me refiero a lo muy lejos de Rusia ni nada de eso, sino de la posibilidad de que algo tan alarmante y tan exagerado como una tercera guerra mundial suceda.
No quiere decir que no va a haber más guerras, etcétera, etcétera. Eso creo que nunca va a terminar, porque siempre va a haber esa codicia por parte de los gobiernos. Pero, dice mi abuelita, no hay borracho que coma lumbre. Estados Unidos sabe que en el momento que inicie y genere una tercera guerra mundial con armamento biológico, nuclear, etcétera, etcétera, pues no queda nadie en el país, en el mundo. Entonces, eso a nadie le conviene. Qué triste que todavía exista ese tipo de conflictos a esa altura de la historia de la humanidad. ¿No? Es verdaderamente triste. Pero, ¿por qué digo que debemos de verlo como una última posibilidad o una posibilidad remota? Precisamente porque es tan frágil la situación en la que nos podemos encontrar como personas y desafortunadamente sí nos llegan las repercusiones económicas al respecto de precios, de accesibilidad a servicios, a bienes, de consumo, etcétera, etcétera, como para dejarnos llevar por el pánico. Tenemos que aprender a ser un poco más inteligentes. Si vamos a invertir un poco de dinero, que sea de una manera inteligente. Si vamos a invertir en un negocio o ampliar un negocio, que sea basado en un plan, qué es lo que quiero conseguir con la inversión que quiero hacer. Hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo. El mundo no va a parar. La economía no va a parar. ¿Por qué? Simplemente porque las necesidades de las personas no van a dejar de ser necesidades. Tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir vistiendo, tenemos que seguir teniendo acceso a educación, a servicios. Entonces, eh, las personas comunes y corrientes, o como tú dices, Maru, ciudadanos comunes como nosotros, tenemos que estar pendientes de nuestro entorno inmediato, de nuestra familia, de nuestra persona, ser una buena influencia positiva para tranquilizar a las personas que pueden entrar en pánico. ¿Por qué? Porque eso a nadie le funciona y eso a nadie le sirve. ¿Sí? Si otras personas tienen un problema, ¿por qué nosotros nos vamos a dejar llevar por los problemas de otra persona? Aprendamos a vivir primero en paz eh, con nosotros mismos, en paz con nuestra familia, con nuestro entorno. ¿Quieren hacer una diferencia? Resuelvan sus problemas con su vecino, resuelvan los problemas con las personas con las que conviven en la escuela, las mamás de sus hijos, en el colegio. ¿Quieren que el mundo resuelva sus problemas de guerras? Y ustedes no quieren resolver sus propios problemas que tienen con otras personas que posiblemente son más importantes que una guerra en Rusia y en Ucrania. Estamos hablando de esa incongruencia que comentábamos. Aprendamos a ser congruentes, aprendamos a hacer, aprendamos a respetar. Lo más importante, y lo resumiría en dos palabras, aprendamos a vivir. Perfecto, Luis. De verdad, no sabes el enorme agradecimiento que tengo hacia ti por haber estado con nosotros en esta emisión y nuevamente mi eterno agradecimiento. Nos vemos en una próxima emisión con un invitado como Luis que siempre nos comparte su conocimiento y nos deja, ¿no? Un sentido, pues, de tranquilidad, una forma diferente de ver este mundo que de por sí es un poco convulsionado. Nosotros somos nuestro propio mundo. En esta mente y en este corazón hacemos nosotros un mundo mejor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Maru, un placer. Hasta luego. Saludos a todos. Muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Maru, un abrazo. Muchas gracias. Igualmente.